Hola a todos, muy buenas tardes. Antes de empezar mis agradecimientos como cada domingo, quiero pedirles que mientras digo todos mis agradecimientos me hagan un gran favor. Mucha gente nos ha dicho que a lo mejor sería bueno cambiar los horarios porque ya la vida es diferente, los domingos son diferentes, por eso tenemos una votación. Si se van abajo en la computadora, hay unas rayitas que dice votación. Les pido, please, es darle un clic. Necesito su opinión. Ahí vienen las dos opciones de horarios para las historias, para las siguientes historias, y de verdad nos van a hacer un gran favor contestando. Bueno, quisiera primero que nada, como siempre, agradecer a Shem por esta gran oportunidad de llegar a tanta gente con historias impactantes que realmente nos cambian nuestra forma de ver la vida y nos acercan a Shem. Sobre todo a mi querido equipo de Share Gesed, Rababra Mades, Linda Holtz, y un gran equipo que quien quiera ser parte de este equipo, porque todas las cosas que salen de estas historias, el acercamiento que tienen las personas a Shem, todos los cambios que hagan es gracias a un equipo y somos muchas herramientas juntas. Si quieren ser parte de este equipo, por favor, escríbanme a mi celular. Y bueno, quiero agradecer a Alegría Saba, que nos hizo favor de conseguir y encontrar esta magnífica historia. Y un agradecimiento muy especial a la señora Sara Tucie de México, quien nos va a hacer la traducción, porque la historia es en inglés, vamos a tener traducción simultánea, como siempre, con la señora Sara Tucie, que de mil amores por puro gesed, de voluntaria de corazón, porque es muy especial, nos va a hacer el favor de traducirla. Para la traducción, les recuerdo, en la parte de hasta abajo, si están en computadora, del lado derecho hay un mundo donde dice interpretación, eligen español. Y si están en celular, en la parte de hasta abajo hay 3 puntitos donde dice más. Se meten ahí y escogen español. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito en inglés para dar la introducción. We are really happy to have a wonderful woman who has been in a long story to bring light to her life. And well, I hope you enjoy. Thank you, Penina Taylor, for being here with us. And we're all yours to get inspired by your story. And Baruch Hashem, thank you for your time and for being with us. We're all yours. Okay, 1 second. There we go. Okay, so first of all, I want to say good evening from Israel and to apologize that I don't speak Spanish, even though I did grow up in Miami. I wasn't in a Spanish-speaking community, and my family is obviously not Hispanic. And so, unfortunately, I have to use a translator, but hopefully you'll be able to still get a lot out of my talk tonight. Before I start, though, I would like to first thank the organization that's making this event possible, Share Chesed and Linda. Share Chesed, it's interesting, is a Chesed organization that provides an incredible amount of support to the Jewish community of Panama and really around the world as far as their inspirational programming goes. But sorry, I was hearing the translation. I was a little distracted. Anyway, specifically an incredible amount of support to the Jewish community of Panama. And this support includes Hachnasit Orchim. They have a room available for Jews who come to Panama who have nowhere to stay. They provide kosher food to hospitals for patients. I'm sorry, Penina, I'm so sorry. Give me 1 second. Okay. They're not listening the traduction. 1 second, we're gonna arrange this. I'll tell you when it's ready. I'm so sorry. No, it's okay. I'm sorry, they're working on it. I'm just gonna tell everybody something while they're working on it. I'm sorry.
Bueno, a todos les quiero decir, estamos trabajando para la traducción, no sé qué está pasando. Denme un minutito y mientras me dan este minutito, les quiero pedir, please, recordarles que abajo tenemos una cosa que dice, no, ya me dijeron que ya está. It's ready. So, thank you. Sorry, thank you. Okay, no problem. I'll start again. I'm good at that. So, hello, good evening from Buenas noches desde Israel. Y antes de que comparta mi historia con ustedes, quiero darles las gracias a esta increíble organización que está haciendo esta conferencia posible. Se llaman Share Gesed, si ustedes ya lo saben. Y además de traer todas estas historias inspiradoras alrededor del mundo, son una enorme organización de Gesed que da mucha apoyo a la comunidad judía de Panamá, y este apoyo incluye Aknasat Orhim, tienen un lugar para los Yehudim que vienen a Panamá, les dan kosher, comida kosher a los hospitales, acompañantes, comidas de Shabbat, todo lo que quiera la gente cuando está en Shabbat en un hospital. También les dan comida a la gente grande, a la gente con disabilidades, a los shlichim, y para cualquier yehudí que llegue a Panamá sin acceso a la comida kosher. O sea, eso es algo increíble. Y además de eso, mandan videos inspiracionales diariamente de muchos rabinos y de muchos temas, los que llegan a muchísima gente, a miles de gente alrededor del mundo. Y como si todo eso no fuera suficiente, tienen muchos gemahim que incluyen cosas de bebés, cosas de pelucas, cosas de invierno, cosas electrónicas, proyectores, micrófonos celulares, colchones inflables, todo lo que necesitan para un Brit Milá. Tienen también cosas para escuelas, para cosas, o sea, la lista no es interminable. Así es que aparentemente pueden ustedes unirse a la lista de distribución y pueden hacerlo contactando 63304. Ahorita seguramente Linda lo va a poner. Ahorita que ya les dije lo de la organización que está haciendo esta conferencia, les quiero decir que para mí es un honor hablar para ellos y quiero darles las gracias por hacer esta conferencia. Como ustedes seguramente ya saben, pero lo voy a volver a decir, es Penina Taylor y nací en una familia secular judía. ¿Qué quiere decir eso? Es que el judaísmo significaba para mí, se me explicaba por qué tenía una gran nariz grande, por qué hablaba con mis manos y por qué iba a la escuela, no sé por China, no sé por qué mis papás querían chanizo, pero eso es todo lo que mis papás me explicaron. No tenía un significado, no tenía relevancia, y en este contexto yo crecí. También experimenté una niñez dramática. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años de edad y sufrí mucho abuso a manos de un amigo de la familia. Y empecé a hacer muchas preguntas existenciales, muchas preguntas importantes. O sea, si la vida solamente es acerca del dolor y del sufrimiento y no es algo más grande y más significativo que todo esto, ¿cuál es el punto? Entonces, mientras yo preguntaba estas preguntas, un compañero de mi secundaria me dijo, ¿sabes qué, Prina? Tus preguntas no son diferentes de las de cualquier otro eh, estudiante de secundaria. Todos tenemos estas preguntas. Ella me dijo, pero hay una respuesta a tu pregunta y hay una solución a tus dilemas. Dijo, lo que necesitas es tener una relación con Dios. Ahora, en este punto, cuando mencioné como yo me crié en un ambiente secular, pero cuando estaba en cuarto y quinto año, mis papás, de hecho mi mamá,
Mi abuela materna arregló para que yo y mi hermana fuéramos a una escuela de domingo de judía durante 2 años, en cuarto y quinto, durante 2 años. El problema era que lo que estudié ahí no se me pegó. Quizá algunos de ustedes se pueden identificar con eso. Rápido aprendí que lo que pasaba en la casa se quedaba en casa y que lo que pasaba en la escuela se quedaba en la escuela. Mi primer día de esta escuela judía, estudié acerca de algo que se llamaba Shabbat y era muy, muy padre. Nos enseñaban de las velas y de Shabbat y corría a la casa de la escuela de domingo, tan contenta para compartir con mi mamá lo que había aprendido, que era Shabbat. Y llegué a mi mamá, estaba tan emocionada y empecé a compartir con mamá. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, no me digas cómo llevar mi vida. No sabía de dónde salía eso, pero como les dije, enseñé, aprendí muy rápido que lo que pasa en casa que se queda en casa, y lo que pasa en la escuela se queda en la escuela. Un poco después estaba yo en la escuela, era un lunes en la mañana, y todos mis amigos hablan de todo lo que habían hecho durante el fin de semana. Y yo también estaba muy emocionada porque mi mamá era una mamá sola porque se divorció, entonces no teníamos mucho dinero extra para hacer cosas, pero este fin de semana en particular mi mamá ahorró y nos llevó a mi mamá, a mi hermana y a mí a un parque a una feria. Entonces, el sábado. Entonces, ahí les muestra que tanto yo no sabía. Yo estaba muy emocionada porque ellas hablaban lo que habían hecho el fin de semana y yo también estaba compartiendo que había ido a esta feria el sábado y mi maestra oyó la conversación y me sacó de la clase, me dijo, deja de ser chutzpah, deja de tener chutzpah. Yo no sabía qué era eso, pensé que era una enfermedad o algo, pero sí entendí que era algo que yo no quería hacer. Aprendí que lo que pasa en casa se queda en casa, lo que pasa en la escuela se queda en la escuela. Así que a pesar de que iba a esta escuela de domingos y obviamente hablaban de Dios, como dije, nada de eso se me pegaba. Así es que aquí estoy, 15 años más adelante, todos mis años en el futuro, o lo que fuera, todos estos años en el futuro. Y mis amigos me dicen, tú necesitas una relación con Dios. Esa es la respuesta a tus dilemas. Y yo pensé, dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo que dice ella es verdad. Entonces, a la edad de casi 16 años, me presentaron a Dios y a Jesús. Porque como resulta, mi compañero era un cristiano. Entonces, mi fe recién encontrada me dio la fuerza que necesitaba para hacer muchos cambios en mi vida, porque hasta ese momento yo me saltaba a la escuela, tomaba, tomaba drogas, tenía muchos amigos malos en la escuela y empezaba como a ver cómo mi vida estaba viéndose hacia abajo, a un abismo, en donde pensé que no había rescate de ese abismo. Entonces ahora tenía esta fe recién encontrada que me daba la fuerza que hacer muchos cambios. Deja de tomar, dejé de fumar, dejé de hacer drogas, cambié mis amigos en la escuela, empecé a ir a la escuela más y mi mamá veía todos esos cambios que estaban tomando en mi vida y empezó a pensar, wow, si algo puede tener un efecto tan profundo en la hija de mi hija, debe de ser la verdad. Entonces, cuando empecé a compartir con mi mamá acerca de mi fe recién encontrada, como todos los cristianos quieren hacer, ella pensó, esta debe ser la verdad. Entonces, traje a mi hermana y a mi mamá y las acerqué al cristianismo también. Me gradué de la preparatoria y fui al colegio de Biblia. Cualquiera que escuche que sea de Miami, se llamaba la Escuela Cristiana de Miami. Fui a la Universidad de Miami y me certifiqué en
en algo que se llama eventualismo explosivo, pero no importa, no van a saber lo que significa. Y entonces comencé a salir con el hermano mayor de mi mejor amiga. Él también había ido a la Universidad de Biblia, había pasado por un entrenamiento cristiano muy misionario, muy fuerte en Chicago, y era un pastor. Entonces empezamos a salir y después empezó a ponerse muy serio y empezamos a hablar de matrimonio. Yo pensé, siempre he tenido este sueño de que mi padre me llevara por eh, me entregara en mi matrimonio. Es muy simpático porque era un sueño. Para la mayoría de la gente es algo obvio, pero para mí era en sueño, porque yo nomás había visto a mi padre una vez en 15 años. Él no me conocía y yo no lo conocía y no había manera de que él me iba a entregar en mi boda si no me conocía. Así es que le pedí a mi mamá si estaba bien que le escribiera una carta a mi padre para invitarlo a una visita para que nos conociera un poquito mejor. Sorpresa, mi papá dijo sí. Primero, sorpresa que mi mamá estuvo de acuerdo. Entonces le escribí una carta a mi papá, no era tiempo de emails, le escribí una carta y mi papá dijo que sí. Entonces vino a visitarnos en las vacaciones de Navidad y empezó a conocernos un poquito mejor. Y mientras nos estaba conociendo a mí y a mi hermana, también empezó a conocer a mi mamá un poquito mejor. Y un día le dijo a mi mamá, ¿sabes? Yo creo que me estoy enamorando otra vez de ti. ¿Te casarías otra vez conmigo? Y mi mamá le dijo, bueno, yo también me estoy enamorando de ti otra vez, pero tenemos un problema. Yo soy ya soy cristiano y tú eres secular, entonces eso no va a funcionar. Entonces les dije, espérenme tantito, espérense. Yo estoy entrenada en evangelismo, no hay ningún problema. Fui a la tienda de libros cristianos y compré una Biblia cristiana y empecé a compartir con mi papá de la Biblia cristiana. Lo llevé a la iglesia y ¿qué creen? Mi papá se convirtió en cristiano también. Ahora mi papá y mi mamá ya podían casarse y lo hicieron. Y 7 meses después, mi papá me llevó y me entregó en la iglesia cuando me casé con mi esposo, el pastor. Entonces, Paul en ese momento estaba en la Armada de los Estados Unidos y él y yo eh, nos fuimos a vivir a Inglaterra y nos mandaron. Y mientras estábamos en Inglaterra, un día yo estaba rezando y comencé a tener este sentimiento de que Dios me estaba diciendo de que empezara a prender velas el viernes en la noche. No sabía de dónde llegaba esto. O sea, sabía porque había ido a la escuela de domingos de judía y sabía que las mujeres judías prendían velas el viernes en la noche, pero mi mamá nunca prendió velas el viernes en la noche. Mi abuela tampoco prendió velas el viernes en la noche. Mi bisabuela a lo mejor lo hizo, pero nunca la vi haciéndolo. Pero tenía este sentimiento fuerte de que Dios quería que yo prendiera velas el viernes en la noche. Así es que fui con mi esposo y le pregunté qué pensaba acerca de ello. Y me dijo, si tú crees que esto es lo que Dios quiere que hagas en tu servicio hacia Él, en tu relación con Él, entonces hazlo. Entonces yo pensé, ok, lo primero que necesito, si voy a prender velas, es velas, pero también necesito los pamotín para poner las velas. Y me recordé que había heredado los candelabros de mi abuela, así que fui a mi caja y saqué los candelabros de mi abuela y al lado de los candelabros había una gada. Tengo que explicarles un poquito para los que están eh, escuchando, que no son de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una casa de café que se llama Maxwell y cada año Maxwell hacía una venta de café antes de Pesach, que era kosher para Pesach, y casi siempre hacían
una venta que podías tener una Haggadah gratis, donde la Haggadah es donde leemos el Seder de Pesach. Teníamos una Haggadah gratis si comprabas el café. Entonces, ¿por qué tenía esta Haggadah de Pesach en en mis cajas? Porque ya les dije que mis papás eran seculares, pero lo único que hacíamos en el año era el Seder de Pesach. Nuestro Seder de Pesaj no se parecía a lo que ustedes reconocerían como un Seder de Pesaj, pero les apuesto que con 300 personas escuchando hay alguien que se pueden identificar con eso. Íbamos a la casa de mis abuelos, entrábamos y mi bisabuela, mi bubi, nos saludaba diciéndonos Good Yom Tov. No sabía yo qué quería decir, pero eso me decía. Y entonces mi abuelo sacaba este montón de agadas de Maxwell que había coleccionado a través de los años y nos las repartía a todos. Y entonces decía algo como, ok, vamos a abrir en la página 25. Entonces abríamos la página 25 y entonces él decía, leía un párrafo, coro, nosotros cantábamos el coro de Dayenu y luego comíamos teníamos un pedazo de matzá, porque era después de todo Pesaj, pero también comíamos muchas comidas que ustedes no reconocerían como ser kosher de Pesaj. Tenía recuerdos muy buenos de este Seder de Pesaj, así que cuando me casé, le pedí a mis abuelos si estuviera bien que yo me llevara esta gada de Maxwell, y me dijeron, claro que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el encendido de velas? Yo recordé que adentro de la Haggadah tenía la bendición para prender las velas en Pesach, porque nosotros prendemos velas en todos los festivales judíos. Entonces abajo decía que en viernes se decía algo más, porque hay veces Pesach cae en Shabbat, en viernes en la noche. Entonces, con la ayuda de esta Haggadah de Maxwell House, que no nada más estaba en hebreo y en inglés, sino que también tenía transliteración, como si dice, o sea, fonética, yo comencé a encender las velas el viernes en la noche utilizando la bendición de la Haggadah de Maxwell. Entonces prendía velas en la noche, pero todavía iba a la iglesia los domingos. Un poquito después, un día, mi esposo viene corriendo por las escaleras muy, muy emocionado. Y me dice, Penina, te tengo que decir algo. Estaba leyendo en el Viejo Testamento. Ahora, tienen que saber que el Viejo Testamento es el término que le dan los no judíos para describir nuestro Tanaj, la Biblia judía. Han cambiado el orden de los libros y han retranscribido cosas que ellos quieren que digan, pero la mayoría del libro es nuestro Tanaj. Entonces me dice, estaba leyendo en el Viejo Testamento y me crucé con un pasaje que dice que hay ciertas cosas que hace que judíos tienen que hacer por siempre. Y si para siempre, de verdad significa para siempre, y yo tengo que estar bien delante de Dios, tengo que asegurarme de que mi esposa judía y mis hijos judíos están haciendo esto correctamente. Entonces, muchas gentes dicen, qué increíble es que mi esposo estaba más consciente de mi judaísmo que yo. Y eso no quiere decir que yo no sabía que era judía, pero hay una diferencia entre saber que es judía y ser consciente de ello. Así que ahora, aquí está mi esposo con esta revelación que va a compartir conmigo, pero quiero detenerme por un segundo y decir, muchas veces la gente escucha mi historia, que ya saben, es, es muy difícil decir toda tu historia en 45 minutos y dicen, wow, Rina, o sea, estás o sea, estabas muy metida en la religión. La verdad es que si te echas un poquito para atrás y ves toda la historia, lo que ves es un patrón de dos personas, yo y mi esposo, que estábamos en un camino hacia la verdad. Cada decisión que tomábamos en el camino, y yo hablo mucho más de esto en mi libro,
pero cada decisión que tomábamos en nuestro camino estaba basado, ¿no?, en servir a Dios con verdad. Entonces aquí está mi esposo que dice que descubrió, que dice que Dios dijo que los judíos están obligados a hacer algo por siempre y yo quiero la verdad, entonces voy a hacer lo que él me diga. Entonces le dije, ok, dime lo que descubriste. Dice en el Viejo Testamento que Dios le dijo a los judíos que no deben de comer puerco ni mariscos. Entonces le dije, espérate tantito. ¿Quiere decir que no podamos comer sándwiches de jamón con queso? Y me dijo, no. Dice, yo tenía que pensarlo eso porque me estaba pidiendo mucho, pero decidí que si eso es lo que Dios quería de mí, entonces eso es lo que haría. Entonces decidí dejar de comer puerco y mariscos. Entonces aquí estoy prendiendo viernes en la noche y, y ya no como nada de puerco ni de mariscos y aún voy a la iglesia los domingos. Entonces, un poquito después, estaba leyendo en el Nuevo Testamento, que es la parte cristiana de la Biblia cristiana, y me cruzo con un verso que dice algo acerca de taparse la cabeza y quedé muy confundido porque no me quedó claro si las mujeres se tenían que cubrir por el pelo o los hombres sí, las mujeres no. Estaba muy confundida. Entonces decidimos mi esposo y yo preguntarle al pastor de nuestra iglesia, que no era mi esposo, que era un estudiante griego, y griego es el lenguaje en el que el Nuevo Testamento está escrito. Entonces decidimos pensarle qué pensaba acerca del verso. Entonces viene a nuestra casa y nos dice, bueno, saben, es un verso muy difícil de entender. Yo le dije, sí, lo sé, por eso te estoy preguntando a ti. Él dice, no, no, de veras. Aún en el griego es muy difícil entender cuál es la palabra que está modificando la otra palabra, entonces es muy difícil entender el significado. Yo le dije, ok, entonces tú dime lo que usted piensa que significa. De lo que yo pienso que significa es que las mujeres casadas se tienen que tapar el pelo cuando rezan, pero la verdad yo no puedo enseñar esto, porque hoy en día las mujeres no quieren escuchar eso. Entonces déjenme preguntarles algo. Si ustedes creen que algo está bien con la excusa de que las mujeres ahorita no lo quieren escuchar, ¿sería suficiente para que no lo hagan? Por supuesto que no. Entonces decidí empezar a taparme el pelo. No tenía ningún ejemplo, entonces empecé con un sombrero. El problema era que soy muy distraída, entonces me quitaba el sombrero y lo dejaba en algún lado y la siguiente vez que quería platicar con Dios, porque eso es lo que es rezar, ¿no? Hablar con Dios, tenía que primero encontrar a dónde dejé el sombrero. Entonces, espérame, esto le decía, Dios, espérame un segundito, iba a buscar el sombrero. Cuando encontraba el sombrero, se me olvidó lo que le quería decir a Dios. Entonces decidí que tenía que haber una mejor solución. Y la solución que se me ocurrió fue una mascada. Decidí que iba a poner una mascada en mi cuello todo el tiempo y cuando quería hablar con Dios, nada más me subía la mascada y cuando acababa me la bajaba y la tenía alrededor de mi cuello. Entonces descubrí que rezaba todo el día, a través de todo el día. Tengo un ejemplo muy tonto, pero les voy a contar. Estás en la cocina lavando los trastes y los niños gritando y decía yo, Dios, Dios, por favor, haz que se detengan. Es un ejemplo muy tonto, pero hasta eso es rezar. Entonces, solamente descubrí que como todo el día estaba rezando y todo el día estaba hablando con Dios, me quitaba la máscara, me la ponía, me la quitaba, me la ponía. Entonces dije, ya, olvídalo. Al final dije, mejor me voy a poner la máscara todo el tiempo. Entonces aquí estoy, prendiendo velas el viernes en la noche. No como ni puerco ni mariscos. Me tapo la cabeza todo el tiempo. Y de todos modos, voy a iglesia los domingos. No podía. Desafortunadamente no puedo que ustedes me respondan, pero generalmente aquí me aseguro que todos están despiertos, pero algo empezó a pasar dentro de mí. En ese momento no les puedo decir qué era,
Ahora, viendo hacia atrás, puedo decirles que era mi crisis de espiritual, de identidad espiritual. Lo que yo creo es que mi fe cristiana, mis creencias cristianas empezaron a luchar con mi alma judía, con mi neshama. Entonces tenía no estaba en paz, no estaba en paz conmigo misma adentro de mí. Entonces un día mi mamá y mi papá vinieron a visitarnos. ¿Se acuerdan que les digo que estábamos en Inglaterra? Estaba yo por tener mi segundo hijo y mis papás vinieron a visitarme. Yo le estaba ayudando a mi mamá desempacar su maleta y de repente adentro de la maleta veo todo tipo de cosas judías. Había sidurim, había talits, había kippot, había shofarim. Entonces volteé con mi mamá y le dije, Ma, ¿qué es con todas estas cosas judías? Y ella me dice, bueno, tienen que recordar que cuando yo los dejé a mis padres, iban a una iglesia en Pittsburgh, muy mona, cristiana. Entonces me dice mi mamá, bueno, mientras estábamos en Pittsburgh, nos cruzamos con un grupo de gente que eran judíos, pero que se habían convertido en cristianos y que se habían encontrado una manera de mezclar toda su herencia judía con la fe cristiana y se llaman los judíos mesiánicos. Yo nunca había escuchado a los judíos mesiánicos, pero sí había escuchado de los judíos por Jesús. Entonces pensé, wow, esto es muy, muy interesante. Judíos que creen en Jesús. A lo mejor eso es la respuesta a lo que está pasando dentro de mí. Entonces, cuando regresamos a los Estados Unidos después de un año, mi esposo y yo buscamos una congregación mesiánica. Muy rápido nos convertimos en los líderes de esa congregación porque mi esposo y yo estábamos los dos entrenados y, y ella era un pastor entrenado. Y ya estábamos haciendo esto durante un tiempo, cuando un día se acercaron mis padres a mí, a mi esposo, y nos dicen, ¿por qué no empezamos nuestra propia congregación mesiánica? Después de todo, Paul es un pastor entrenado, tú cantas y sabes tocar la guitarra y llevas a las mujeres en actividades mesiánicas, cosas así. Y papá y mamá somos muy administrativos, entonces seríamos un buen equipo. Así es que mi esposo y yo platicamos y decíamos que eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, junto con mis padres, empezamos una congregación mesiánica, pero empecé a pensar, si vamos a hacer algo judío, porque esto se llama judaísmo mesiánico después de todo, si vamos a hacer algo judío, quizá debemos saber un poquito más acerca del judaísmo, ¿no crees? Entonces, encontré una librería judía buscando un libro acerca del judaísmo. ¿Qué creen? Pues la librería judía tenía muchos libros acerca del judaísmo, pero había un libro en particular que me llamó la atención y que decía cómo llevar un hogar tradicionalmente judío. Se llama por una mujer, lo escribió una mujer, Blue Greenberg, y es una señora ortodoxa moderna. Y ella, en lugar de utilizar el término ortodoxo, utiliza el término observante de Torah. Entonces yo pensé, me gusta cómo suena eso, observante de la Torah. Eso es lo que no necesitamos a lo mejor convertirnos, observantes de la Torah, judíos mesiánicos, observantes de la Torah. Entonces regresé a la librería y compré todos los libros que podía encontrar, bueno, no todos, pero compré muchos libros de aprendizaje judío, libros de cómo cuidar Shabbat, cómo cuidar kosher, de tzeniut, de modestidad, de la pureza familiar, y básicamente aprendí todo lo que se puede aprender acerca de ser un judío ortodoxo. De lo que se puede aprender de un libro, lo aprendí. Obviamente no puedes aprender todo de cómo ser un judío ortodoxo de un libro, pero todo lo que puedes aprender, lo hice.
Entonces, lentamente comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas. No nada más me tapaba la cabeza, también ya me vestía con recato, igual mi hija, mi esposo y mis hijos usaban kippah y tzitzit, y si nos veías en la calle, hubieras pensado que éramos Yehudim ortodoxos como cualquiera en Jerusalén, en New York, en Miami. No, nunca hubieran pensado que nosotros creíamos en Jesús. Ahora teníamos otra congregación con mis papás durante 3 años. Pero como pueden imaginarse, hacer un proyecto con tus papás o con tus hijos era muy tenso y empezamos a cansarnos de esto. Entonces, pensamos que valorábamos nuestra relación con nuestros padres más de lo que valorábamos nuestra posición como líderes de la congregación. Entonces, nos salimos de la congregación. Entonces, pasamos un tiempo en otras congregaciones mesiánicas que no estábamos liderando. Un día, perdón, estoy perdiendo la voz. Un día estábamos en una congregación mesiánica en Baltimore. Baltimore está al norte de Washington. No era nuestra congregación estaba cerca de Washington, pero estábamos en este evento y después del evento había comida, porque tenemos que saber, si tienes un evento y tienes judíos, tiene que haber comida. No importa si los judíos son de dónde, pero tienes que tener comida. Entonces, después del evento hay comida y hay una adorable señora eh, güera que estaba ahí y ella podía decir, viéndome a mí, que kosher era importante para mí, estaba tratando de convencerme que la comida era kosher y entonces se detuvo a mitad de la oración y me dijo, ¿qué te gustaría comprar una casa de 5 recámaras en Baltimore? En caso de que ustedes no sepan, Upper Heights en Baltimore es el centro de la comunidad ortodoxa de Baltimore. Es como si me dicen, como, ¿quieres comprar una casa en Mea Shearim en Jerusalén? Dice, de hecho, ella me dijo, yo creo que Dios quiere que compres esta casa. Yo estaba acostumbrada a que los cristianos hablaran de esta manera, pero pensé que esta señora estaba un poquito loca. Entonces, yo no quería una confrontación, así que decidí que le echaría la culpa a mi esposo. Entonces le dije, bueno, ¿sabes? Le tengo que preguntar a mi esposo, lo que sea. Yo sabía que mi esposo iba a decir, ¿estás loca? O sea, yo trabajo en el sur y vamos a otra congregación, no tenemos interés de ir a Baltimore. Pero cuando le dije lo que esta mujer dijo, en vez de decirme que estaba loca, lo que se supone que tenía que decir, me dijo, vamos a verla. Entonces, para hacer la historia corta, fuimos a ver esa casa y cuando estábamos llegando a la casa, dentro de algo dentro de nosotros nos dijo, este es tu hogar. No sé qué fue. Hasta hoy no sé qué fue. No sé si porque estaba cerca de tantos almas judías o qué fue, pero yo sentí que estábamos en nuestro hogar y nos enamoramos de la casa. Era una casa enorme, 3 veces más grande de la casa que estábamos viviendo con nuestros 4 hijos. Entonces, regresamos a nuestra congregación y les preguntamos, como cualquier buen cristiano hace, que por favor rezara por nosotros para saber si era la voluntad de Dios que compráramos esta casa. Entonces, ¿qué creen? Hicieron una sesión especial de rezos para nosotros y todos los 250 miembros de la congregación unánimemente eh, estuvieron de acuerdo que eso fue un milagro, que era la voluntad de Dios que compráramos esta casa. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que convertir a los judíos ortodoxos a los judíos mesiánicos como, no, como nosotros, que nosotros? Entonces, hicimos planes para comprar esta casa y mudarnos. Y lo hicimos. Entonces, nos cambiamos a esa casa
Y de repente nos dimos cuenta que teníamos un problema, porque llegaba Shabbat y la congregación mesiánica no estaba cerca caminando. Entonces, si nos subíamos al coche y nos íbamos a la congregación mesiánica en Shabbat, nadie iba a escuchar lo que nosotros les tuviéramos que decir. Entonces, rezamos acerca de qué hacer y decidimos que el sábado, en Shabbat, íbamos a ir a una de las más de 12 congregaciones ortodoxas, shul, en la comunidad. Y durante la semana íbamos a ir a la congregación mesiánica para enseñar y para aprender y para nuestro sentimiento de Jesús. Entonces, ¿qué shul íbamos a ir? Resulta que el rabbi, que el dueño de la librería, también tenía una congregación y era el rabbi de la congregación y su shul estaba muy cerca de nuestra casa y era muy bueno porque cuando nos mudamos a la casa, antes de mudarnos a la casa, esta maravillosa mujer que no era judía, que después nos supimos que no era judía, lo que había pasado con ella. Cuando ella compró la casa, había ido con todos sus vecinos judíos y todos eran judíos a decirles que estaban perdidos y se iban a quemar en el infierno porque no creían en Jesús. Entonces se pueden imaginar cómo los vecinos sentían acerca de ella y cómo estaban de contentos al saber que ella había vendido la casa, hasta que les dijo que una familia mesiánica se había mudado a esa casa. El problema es que vivir en este mundo, todo el mundo sabía cómo vivir cerca de no judíos, pero cómo vivir junto con judíos, que todo su propósito era convertirte a ti y a tu familia al cristianismo. Entonces la comunidad no sabía qué hacer con nosotros, pero resulta que este shul que decidimos ir estaba un poquito lejos, entonces no sabían quiénes éramos nosotros. Entonces ese primer Shabbat hicimos planes, caminamos a ese shul y fue una experiencia increíble. Todos fueron muy amables con nosotros. Del lado de las mujeres, todo el mundo me ayudaba, eran muy dulces, me enseñaron cómo seguir en el sidur, en el rezo, me enseñaron dónde estábamos en la lectura de la Torá y del otro de la Mejizá, donde estaban los hombres, lo que sucede siempre cuando hay alguien nuevo en el shul, le ofrecen la aliyá, la Torá. Entonces lo llaman a leer la Torá. Entonces, a mi esposo le ofrecen una aliyá y les dice al Gabay, de hecho, no soy judío. Entonces, incluyo esto en mi historia porque es muy importante que la gente entienda que alrededor de todo el mundo, judíos mesiánicos que no son judíos van a estas congregaciones y aprenden a actuar y a portarse como judíos. Y luego visitan judíos, shuls, visitan el Kotel y le ofrecen la Torah, les ofrecen, y en vez de decir como mi mamá, porque como mi esposo, porque es un señor muy íntegro, no soy judío, inventan un nombre hebreo y les dan una línea y les dan y les dan la letra y cometen un crimen en contra del pueblo judío. Pero mi esposo no lo hizo porque es un hombre muy íntegro. Entonces, cuando le ofrecieron la lía, él dijo, no, yo no soy judío. Solo fue unas pocas semanas después, que es este hombre tan íntegro que me dice, ¿sabes? Tenemos que decirles al rabbi que nosotros creemos en Jesús, porque en algún momento va a salir y yo no quiero que el rabbi no se sienta que lo estamos traicionando, que le estamos mintiendo. Entonces le dije, ¿sabes? No, no creo que es una buena idea. No puedo ver que esto va a terminar bien. Pero él insistió, entonces acepté, le llamamos al rabbi en la casa, pues viene el rabino a la casa y mi esposo empieza a decirle lo que cree.
Y el rabbi empieza, dice, ¿cómo? Pero tú ya no crees eso, ¿verdad? Y, o sea, ¿por qué creen que los había invitado al rabino a la casa? Él sabía que yo era judía, que mis hijos eran judíos. Él pensó que a lo mejor que lo estábamos invitando para que nos ayudara a convertirse, Entonces él empieza a compartir lo que cree en Jesús y él dice, pero ya no crees en eso, ¿ve? Y mi esposo le dice, sí creo en eso. Entonces en el momento que pasó ese shock que se registrara en el rostro del rabino, empecé a ver mi mundo cómo se empezaba a deshacer, porque acabábamos de comprar esta casa, no podíamos venderla. Yo educaba a mis hijos en la casa, si nos sacaban de la casa, y a lo mejor iban a poner pósters de nuestras fotos en las calles diciendo, cuidado, misionarios, no sabía qué es lo que iba a suceder. Entonces empecé a llorar. El rabino se volteó y me dijo, bueno, Nina, ¿qué crees tú? Entonces, solamente para darles una perspectiva, en este punto de mi historia, yo ya había sido cristiana 17 años. Yo había sido responsable por convertir cientos o miles de personas al cristianismo. Sabía exactamente en lo que creía, pero en ese momento de emoción, cuando el rabino me preguntó en qué creía yo, simplemente lloré. Rabino, ya no sé en lo que creo. Por favor, les suplico, no nos saquen del sur. Y el rabí dijo, lo más importante, lo que que alguien me ha dicho en mi camino judío, es lo más importante que alguien me ha dicho en mi camino judío. Le dijo, tú eres una judía, no importa en lo que creas. Y déjame dejarlo claro, lo que tú crees no es judaísmo, no es judío, no es kosher, no está bien. Pero tú eres judía, que eres responsable delante de Dios de cumplir los mandamientos que Dios le ha dado al pueblo judío. Por lo tanto, te voy a permitir que tú y los niños sigan viniendo al sur, pero sí me pidió que mi esposo no venga. Pero hay un problema. Debes de hablar con un hombre de la organización Judíos por el Judaísmo. Nunca había oído de esa organización, pero para mí, judíos para Jesús, judíos para el judaísmo, a lo mejor no me iban a creer en ese, no me iban a permitir. Entonces, era la condición para permitirme ir al sur. Entonces, acepté y esperé que se le olvidara a él. Pero no se le olvidó y me estuvo molestando y diciendo que por favor le hablara a este hombre que se llamaba Mark, que tenía una organización que se llamaba Judíos por el Judaísmo, y una noche vino a mi casa. Y cuando entró y vio a mi esposo, a mí, dijo, entonces, hablemos por qué ustedes creen que Jesús fue el Mesías judío. Entonces le dije, ¿a poco así empiezas todas sus conversaciones? Pero mi esposo estaba muy contento de hablar y entonces empezó a hablar y a explicar y Mark le dijo, ok, vamos a analizar lo que me estás diciendo. Entonces voltea hacia mí y me dice, Nina, tú ya leíste este verso en su contexto cristiano. Dijo, claro, he leído la Biblia de toda completa cada año. Dice, no sé si ustedes saben esto, pero si los cristianos también leen el Tanaj, se le hace ellos. Han cambiado el orden de los libros, han cambiado muchas traducciones, pero básicamente es nuestra Biblia. Y hasta los judíos evangélicos, esa es su meta, leer la Biblia cada año. Le dije, por supuesto que la leo cada año. Y entonces él dijo, bueno, cuando la lees con la idea de que todo el tiempo están hablando de Jesús. Le dije yo, por supuesto, pues de eso se trata todo. Dice, a ver, nada más te voy a pedir un favor. Quiero que leas este pasaje conmigo y quiero que te pongas en los zapatos de la gente que vivieron cuando el profeta Isaías estaba escribiendo esto 700 años antes
antes de que Jesús vivió, antes de la destrucción del templo. ¿Puedes hacerlo conmigo? Dije, por supuesto que le dije que sí. Entonces, para hacer la historia corta, porque se nos está acabando el tiempo, básicamente leímos todo el pasaje y descubrí que no se trataba acerca lo que los cristianos decían, ni siquiera era un pasaje mesiánico. Y para decir lo que los cristianos dicen que dice, tenían que traducirlo de otra manera y sacarlo de contexto. Bueno, Mark no se quedó mucho tiempo, me dejó con muchos pensamientos. Si creencia tan importante que yo había sostenido durante 17 años estaba basada en una mentira, entonces ¿en qué creía yo? Todo lo que yo creía estaba basado en mentiras. Entonces regresé con él un día y un día sí y un día no. Y este verso que, y este verso que, y este pasaje que. Y tampoco es que tomaba sus palabras así. Todo iba yo investigando uno por uno. ¿Y qué pasó? Los ladrillos de fundación de mi fe se estaban cayendo y eventualmente toda la estructura se colapsó. Y me encontré en la posición de decir en qué creía. ¿Todavía creía en Dios? Y si creía en Dios, ¿qué significaba para mí como una mujer judía? Creía que la Torá era la palabra de Dios hacia el pueblo judío, como pueden imaginarse, como de que ahorita porque estoy acá con ustedes, cuáles fueron mis conclusiones. Generalmente vacilo y digo que convertí al budismo, pero no, me convertí en una judía ortodoxa practicante. Hay muchas partes más de la historia en el bar mitzvah de mi hijo. En ese punto en mi historia, mis hijos tenían 6, 8, 10 y 12 años de edad. Y a mi hijo le faltaba un año para su bar mitzvah. Y yo sabía que si creía en Jesús, no había manera que le íbamos a hacer un bar mitzvah en el shul. Entonces empecé a compartir con él lo que había encontrado y lo que yo creía. Y también empecé a compartir con mi papá, que estaba terco, probarme que el punto de vista judío estaba equivocado. Pero de repente volví a regresar y volví a regresar. Y me decía, gracias, gracias. Me decía que de hecho la perspectiva de esos versos estaba correcta. Entonces, un año después, fue menos de un año después, cuando fue el bar mitzvah de mi hijo, yo ya había compartido con él mucho y estaba casi convertido, aunque no lo sabía. Entonces aquí estábamos en un bar mitzvah en el patio de mi casa para mi hijo. Invitamos a Mark porque él había tenido mucho que ver con los cambios de nuestra vida. Y mi esposo todavía era cristiano en este punto de la historia. Pero mis padres, veo, por la ventana, mis padres están hablando con Mark. Unas horas después, vuelvo a ver por la ventana y mis padres siguen hablando con Mark. Resulta que mi papá estaba pidiéndole a Mark todas las últimas preguntitas que necesitaba clarificación. Y al final del bar mitzvah, mi mamá y mi papá también habían decidido regresar al judaísmo. Un año después de todo esto, un día mi esposo y yo estamos teniendo una discusión. Es interesante porque hasta ese momento nuestro matrimonio era increíble. Nunca nos peleábamos y nunca discutíamos. O sea, teníamos desacuerdos, pero nunca nos peleábamos. Pero nunca peleamos. Y ahora, desde que yo me hice observante de la Torah, todo el tiempo estábamos peleando. Todo lo que yo le decía lo ofendía, todo lo que él decía me ofendía. Todos estábamos convencidos de que íbamos a terminar divorciados, no por las diferencias de fe, sino por lo que estaba pasando. Pero un día después de un año después del Bar Mitzvah, 2 años después de que yo regresé al judaísmo, estamos teniendo una pelea y dijo algo que de verdad me molestó. Entonces yo le dije, nada más dices eso porque eres cristiano. Y en eso me dice, de hecho, no, yo no soy. Y dije, ¿qué? Y él me dijo, no, realmente, durante los últimos 2 años me has dado suficiente evidencia de que el Nuevo Testamento no es confiable. Ya no creo en Jesús, pero
pero no estoy listo para convertirme al judaísmo porque no estoy convencido de que esa es la verdad. No quiero cambiar una religión defectuosa por otra. Entonces, en eso se podía considerar uno que cuida las leyes del Noah, un cristiano, un gentil que cuida las leyes del judaísmo. Eso cambió nuestro estatus en la comunidad. Empezamos a ir a clases en la comunidad y para hacer la historia corta, 4 años y medio después de que yo regresé al judaísmo, mi esposo decidió que el judaísmo sí era la verdad y decidió convertirse al judaísmo. Y por Michael Taylor se convirtió en Pinhas Moshe y nos casamos bajo la jupá en el centro Esheim de Baltimore y todos nuestros hijos estaban ahí con nosotros y todos nuestros amigos también nos acompañaron. Entonces, eso, eso fue hace cuántos años, fue hace 16 años. 16 años. Madre mía, 16 años. Nos casamos bajo la jupá y hicimos aliyá después de 1 año y medio. Venimos a Israel solamente para adelantarles porque se nos está acabando el tiempo y a lo mejor hay preguntas. Básicamente, en este momento, mis hijos, ni siquiera he pensado cuántos años tienen mis hijos ahora. A ver, mi hijo que nació en 1988 se va a cumplir 34 años, su hermana 32, el que sigue 30 y mi bebé va a cumplir 28. Todos viven en Israel, todos están casados, todos son observantes de la Torá y tenemos 11 nietos. Entonces, esa es la corta versión de mi historia. Sí me salté algunas partes. Sí, si leen en inglés y les gustaría saber más de la historia, tengo mi libro que se llama Coming Full Circle, que lo pueden pedir en mi website. Linda, ¿cómo quieres manejar las preguntas? First of all, thank you so much. My pleasure. Okay. We usually don't make questions, but okay. But we're gonna open the chat and see if there are a couple of questions, and I'll answer them to you in English. Generalmente no hacemos preguntas, pero vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Someone has a question, can you please put it in the chat? Si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda poner en el chat ahorita. Okay, Nina, someone asked me, did you did something Alguien me pregunta, ¿qué se hiciste con algo con toda esa gente que convertiste al cristianismo? Esa es una muy buena pregunta que me preguntan mucho y es una muy buena pregunta. La mayoría de la gente que yo convertí al cristianismo no eran judíos. Ahora, desafortunadamente, esto era antes del Internet. Entonces, ni siquiera no tenía manera de volver a contactar a toda esa gente. Pero las pocas personas que tenía la habilidad de hablar con ellos, sí lo hice. Y tuve el privilegio de regresar a 4 a 5 de los que yo fui responsable de regresarlos al judaísmo. Y también tuve el privilegio de acercar como 25 o 30 personas de regreso al judaísmo que he conocido y también he hablado con audiencias judías alrededor del mundo. Creo que 10,000 o algo así, 10 o 12,000 gentes judías. Algunos eran alumnos, algunos eran adultos. No sé cuántos he logrado acercar, pero
de esos que acerca del cristianismo, como les dije, la mayoría no eran judíos y 4 o 5 sí pude rescatar. They're asking you, like, what do you do if you see like Jewish persons trying to ¿Qué haces cuando ves gente judía mesiánica que quieren jalar a la gente en cosas mesiánicas? Sí, o sea, tratan de convertir a la gente. O sea, los enfrentas, ¿qué les dices? ¿Qué quieres decirles? Todos los que están viendo, eh, esto se sube a YouTube y mucha gente puede ver esto. ¿Y quieres darles un mensaje para estas gentes? Sí, primero que nada, si ustedes son judíos y están confrontados con un misionario de cualquier tipo, la mejor respuesta, su primera respuesta, y se lo digo a esto a a la gente que toma mis cursos, la primera respuesta debe de ser: yo tengo una fe, estoy muy contenta con mi fe y no estoy interesada. No se comprometan no se metan en conversaciones con ellos. Ese es lo primero. Segundo, necesitan entender que para cada reclamo que ellos hacen hay una respuesta judía, que la mayoría de sus reclamos, que dicen para explicar que Jesús era el Mesías, están basados en versos que están mal traducidos, que se sacan de contexto o que a veces ni siquiera son totalmente inventados. Esa es una de las cosas que yo enseño en los cursos antimisionarios en Jerusalén 2 veces al año. Y también escribí un libro basándome en este curso que se llama, que también está en mi website. Hoy en día toda esa información la pueden obtener en la internet si realmente quieren, si tienen miembros de la familia que no están involucrados y que no pueden ustedes salirse de esa conversación. Esa es una fuente muy buena, Judíos por el Judaísmo, Jews for Judaism. Su página de internet tiene respuestas para muchas cosas y muchas cosas están traducidas al español y al ruso. Entonces ellas son una fuente muy buena en internet para usted, para la gente. Si se encuentra en una situación en donde no pueden escaparse de una confrontación, pero solo quiero decirles que si no lo pueden hacer, no se metan en la conversación, no se involucren en la conversación. Su mayor herramienta es confundirte y eso es lo último que quieres hacer. Entonces, si crees en Jesús, en Yeshua, o como sea que le llames, y eres judío, te recomiendo que también veas esta información. Ve a los Jews for Judaism y busca su información. Ve el problema con todos esos pasajes que realmente no apoyan la idea de que Jesús era el Mashiach. Todo lo que tenemos que hacer es ver a nuestro alrededor, ver cuando llegue el Mashiach, todo el mundo va a ser redimido. La Torah es muy clara que el mundo se va a hacer perfecto de alguna manera. No es cuestión de fe, todo lo que tenemos que hacer es afuera de la ventana y ver que el mundo ha cambiado. Y como enfrentémonos, el último año pasado nos ha demostrado que el mundo ha estado mucho peor que antes. Sabemos que el Mashiach no ha llegado. Okay, I have another question. They're asking what happened with your sister. Me preguntan qué pasó con tu hermana. Eso es un poquito más complicado. La situación de mi hermana es muy difícil. Ella todavía es mesiánica, pero tenemos una muy buena relación. Nos amamos y nos respetamos mucho. Y cuando estamos juntas, mantenemos la conversación solamente acerca de esas cosas que estamos de acuerdo. Entonces, hablamos de Dios, pero no hablamos del Mashiach, cosas así. Entonces, ahí tengo esperanza. Si ustedes tienen familia que no son judíos o que son misionarios, si trabajan en ello, aún pueden tener una relación. Solamente tienen que saber cómo poner los límites y controlarse ustedes mismos y tener respeto y amor por uno por el otro, aparte de la fe. I think it's the last one. Well, I would like to put the name in the chat of the book. They're asking for it. Or Me están pidiendo el nombre del libro en el chat.
El nombre de mi historia se llama Coming Full Circle. Está en Amazon, también está en mi sitio web, que es peninataylor.com. The anti-missionary book. El libro antimisionario, que es un poquito más difícil de leer, pero también la información está en la internet. Ese se llama Scripture Twisting. What's the second twisted? Twisting. Okay, perfect. And they're just asking how Me preguntan your sons, your siblings, how did they tus hijos, took the teshuvah? cómo tomaron la teshuvah, o realmente eran pequeños. No, mi hijo de 12 años, al principio le fue muy bien porque sí lo tomó por él mismo. Más después, cuando llegó a Israel, estuvo en el ejército de Israel, tuvo una lucha interna y se considera un Baal Teshuvah doble, porque entonces sí, él por él mismo fue a un semestre en la yeshiva y él solito hizo Teshuvah. Mi hija estaba como que en medio. Los dos chicos estaban muy pequeños, tenían un poquito de identidad judía, porque ya éramos mesiánicos cuando nacieron, pero para ellos la transición fue más fácil. Como les dije, mis 4 hijos son, gracias a Dios, religiosos, casados con parejas religiosas. Todos nuestros nietos son siendo criados en comunidades religiosas. It's a great story. Es una historia increíble. Que decía Tadishmaya para hacerte regresar a casa. Y si hay gente que pertenece a otras comunidades, ahora que existe la vacuna y se está acabando el COVID, Baruch Hashem, espero viajar otra vez este verano, a lo mejor en otoño. Y si hay alguna comunidad que quiere traerme, estoy muy contenta de venir a cualquier parte del mundo donde haya una comunidad judía que quiera que hable. ¿Qué pongo en el chat para que puedan contactarte? Lo voy a poner en mi email para que lo tengan. I think I did. Aquí lo tengo. Thank you so much. Muchas gracias por tu tiempo, por tu inspiración. Tu historia es única. Que Hashem te bendiga y a tu esposo y a toda tu familia. Besat Hashem. Que veamos al verdadero Mashiach pronto. Amén. Your microphone is off. Okay, so I was. No. Okay, so I was just going. No, it says I'm still muted. No, ya. Solo quería decir qué increíble organización que tú tienes y que esté llena de atzlajá y bendecida y que puedas ayudar a mucha gente judía. Gracias por tenerme. Te deseo lo mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, una historia espectacular, impresionante, increíble, una historia muy necesaria en estas épocas en la cual hay mucha confusión. Y bueno, que Besrat Hashem tengamos muchas historias increíbles de milagros, alegrías y bendiciones. La próxima, que sea de la llegada del Mashiach, y que sean alegrías. Shabbat Tov a todos y que estén muy, muy bien.